Padre, buenas noches a todos. Bueno, en este proceso de aprendizaje, ya lo ha comentado el Padre, que es mutuo, pues la idea es que en todo lo que el Señor nos esté regalando, nosotros podamos seguir creciendo en este aprendizaje, que es necesario como testimonio, ya lo decía Padre Allen también, para una evangelización saludable, sana y eficaz, diría yo también. Eh, bueno, yo voy a compartir pantalla. Si en algún momento yo estoy en una sala donde al parecer hay buenas señales, pero que así sea, pues me dejan saber si de pronto no. Ok, perfecto. Bueno, entonces, padre, inicio, ¿cierto? ¿O va a haber otra intervención? No, adelante, hermano. Gracias, padre. Entonces, pues bueno, habiendo nosotros ya iniciado con la oración y toda esta introducción que nos ha comentado el padre, pues quisiera compartirle un poco sobre este, este tema que podría ser también experiencia de nuestra formación, Eucaristía como acontecimiento místico. Es necesario, mientras preparaba el tema, hermanas y hermanos, yo preguntaba o me hacía la pregunta de que sea necesario nosotros distinguir a qué llamamos Eucaristía, eh, una palabra que viene del griego, que significa y se nos ha dicho siempre, ¿verdad?, como acción de gracias, pero que también es un sacramento, el tercer sacramento. Bueno, en orden práctico sería como el tercero, después de bautismo, confesión y primera comunión, que se conoce en algunos países, pero el sacramento se llama Eucaristía, pero que también la Eucaristía es esa asamblea, es esa reunión donde participamos nosotros de esa acción de gracias. Incluso Eucaristía también ya la llamaríamos al cuerpo de nuestro Señor, la hostia ya consagrada. Entonces, pues tengamos también nosotros que vamos a enfocarnos un poco como a esta asamblea celebrativa a la que estamos llamando Eucaristía. Entonces, comparto tres citas, hay muchas, pero comparto estas tres citas como a un acercamiento para que nosotros podamos entender, ¿verdad? A ciertos aspectos de la Eucaristía. La primera, de Mateo 26 al 28, que es como una institución. La Eucaristía, esta asamblea celebrativa, es una institución creada por Cristo. Institución, ¿verdad? Es como dando origen. La institución de la última cena, pues se origina, valga la redundancia, en la última cena de nuestro Señor. Mateo 26, 28, pues está comentando lo que está sucediendo, ¿verdad? Donde se narra que él toma el pan, lo parte, pasa la copa, dice que esto es su cuerpo y que todos coman, que todos beban. Entonces, mire, ahí se ha dado origen a esta institución de la Eucaristía. Pero también en la primera de Corintios, la segunda cita que está plasmada, pues se presenta como un memorial y una presencia real. Memorial porque se va a seguir repitiendo. Pablo está manifestando que él dice, yo recibí esta información, yo recibí esto, y es que en la noche en que Cristo iba a ser entregado, tomó pan, hizo esto y dijo, haced esto en memoria mía, ¿verdad? Y dice, toman y comen, este es mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, un memorial y es una presencia real ¿de qué? De la Eucaristía. Alimento espiritual, pues ya aquí citando un poco a Juan, que se desplaya bastante manifestando este asunto. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca pasará hambre y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Entonces, con estas nociones podemos nosotros ya entrar a qué estamos llamando Eucaristía en este tema.
¿cierto? Es a la asamblea celebrativa que nos reúne para dar gracias a Dios y en la que nosotros buscamos conectarnos con el absoluto, con el Dios. Entonces, entendiendo eso, pues iniciamos nosotros o nos adentramos un poco más. El acontecimiento místico. Siempre, hermanas y hermanos, esto de la mística va a tener bastantes corrientes hablando un poco. Incluso yo les acabo de compartir una imagen que no es religiosa. Se las comparto como, como algo interesante, teniendo en cuenta que, miren, el acontecimiento místico, lo místico es como aquella experiencia profunda que siente una conexión con lo divino, ¿verdad? Una sensación que da al ser humano paz, tranquilidad, eh, esa sensación interior que es bastante y que a veces no podemos expresarla. A todo ese conjunto de sensaciones internas la llamamos mística. No es exclusivo de la Iglesia Católica, no, por supuesto que no. Otras personas de otras iglesias también tienen experiencias místicas. Les comparto, les decía yo, una imagen, arte rupestre. Tuve la oportunidad aquí en Colombia de conocer en julio este arte y les comparto. Son pinturas que datan de alrededor de 12.000 años. La más antigua, dicen los expertos, que tienen quizás unos 18.000, 20.000 años. Y mi experiencia fue al entrar en contacto con estas artes rupestres de 20.000 años, 15.000 años, 12.000 años, o sea, mucho tiempo antes de la encarnación de nuestro Salvador, por ejemplo, que es un punto de referencia, mi sensación fue mística. Fue entrar en una sensación interior de comunión con antepasados que no conocí, pero que supe que están ahí porque está la muestra palpable. Entonces miren que esta sensación mística, este acontecimiento mística no es exclusivo de la Iglesia Católica, pero es el tema que vamos a hablar hoy en algo particular de la Iglesia. Pero les comento, ¿cierto? Para que tengamos esas nociones, que entonces esta mística sería esa experiencia, una experiencia profunda, trascendente, que nos da una paz interior, una sensación de estar en presencia de lo sagrado y algo particular. No todos, y esto es bueno recalcarlo, hermanos, no todos experimentan eventos místicos cuando ocurre. En lo referente a nuestras creencias, a nuestra fe, es fácil decirlo porque no todos, porque esto es un don y Dios se da en esta experiencia mística a quien Él quiere. Nosotros ciertamente vamos a hacer un esfuerzo y esperamos entrar en esa experiencia, pero siempre será un don, siempre será un don. Y el don se da, aunque, y para eso no se hace mérito, ¿verdad? Sino que se da. Las experiencias místicas, por supuesto, son subjetivas, son personales. La experiencia que tiene Wilson no es la misma que tiene María Luisa, la que tiene María Luisa no es la misma que tiene el hermano Didier, y en sí son experiencias personales. Entonces ya entrando un poco, ahora que el padre nos comentaba en el video inicial, me gustó cuando él estaba hablando sobre el apostolado laical, sobre la experiencia, y él dijo algo muy importante, hermanas y hermanos, y fue el testimonio. Dice que el mensaje tiene que estar acompañado del testimonio. Les comparto esta frase. Cuando uno inicia a estudiar, pues es una frase que siempre se nos dice, ¿verdad? A nosotros los estudiantes, de un teólogo reconocido en el mundo de la teología, Karl Rahner, y la voy a leer, aunque la tienen ahí textual. Cabría decir que el cristiano del futuro o será un místico, es decir, una persona que ha experimentado algo, o no será cristiano. ¿Por qué esta persona, Rahner, manifiesta o se expresa de esta manera? Porque se está dando cuenta, él, tampoco es que es palabra de Dios, de que hay una sensación de que a futuro ya no es por convicciones eh, de creo porque creo,
¿verdad? Es porque como mi mamá creyó, yo tengo que creer, o mis abuelos creyeron, yo tengo que creer. A futuro, la labor de ustedes, hermanos, y la labor nuestra va a ser siempre exigente y nos va a estar impulsando es a dar testimonio. Y con el testimonio es que nosotros vamos a estar dando nosotros una evangelización saludable, profunda y creyente, ¿cierto? Entonces, ¿y eso cómo se da? Pues resulta que el místico es entonces, mire lo que hablamos ahorita, es como que esa experiencia que trasciende y que me busca unir con lo divino. Dice el origen de las palabras, algo que se llama la etimología, la palabra mística, místico, viene del griego místicos, que está relacionada al misterio, al misterio. Miren, miren eso importante, relacionada al misterio. Dios es un misterio y la mística está relacionada a él. Por lo tanto, nosotros debemos buscar siempre la manera de tener una experiencia, porque lo que yo sé es lo que comparto. Ya lo volví a decir el padre ahorita en el video. Lo que yo sé es lo que comparto. Nadie comparte lo que no tiene. Y en la medida en que nosotros, ustedes y yo, tengamos estas experiencias, nosotros entonces podemos compartir. Ojo, esta sociedad a la que estamos llamados a evangelizar es cada día más exigente. El laicado, ya lo diría, ¿verdad? La Lumen Gentium también, eh, está llamado es a eso, a ordenar las cosas temporales allá, en el mundo, en la ciudad, en el entorno. ¿Y cómo se hace esto? Allá en el trabajo, con las personas que nos rodeamos, con un testimonio de que yo sé que Cristo existe, de que Dios existe, porque yo tuve la experiencia, no porque me lo comentaron, ¿verdad? Entonces, todo ese contexto, hermanas, hermanos, pues es esta frase que quería también tener presente para que a nosotros nos motive internamente, en verdad, a que nos pongamos y seamos capaces de percibir, si se nos da este don de la mística, capaces de percibir esa unión con el absoluto, con la divinidad. Perdón, perdón. Eh, Hemos hablado, hermanas, hermanos, un poco, ¿cierto? Como una mística general. Les he dicho que esto no es exclusivo nuestro, de nuestra iglesia. Pero ahora sí vamos nosotros a entrar ya a lo que pues vinimos a hablar, que es esta experiencia en un contexto específico, la Eucaristía. La Eucaristía es un momento, ¿verdad? Esa experiencia, el encuentro con Dios que es, podríamos llamarlo ideal. No estoy diciendo que usted en una experiencia, no sé, de adoración al Santísimo, ¿por qué no? De un rezo del rosario, de una meditación, de una lectura profunda de espiritualidad, usted tenga esta experiencia. Claro que se pueden dar en todos aquellos acontecimientos o eventos, pero aquí la Eucaristía es por excelencia el lugar místico donde se podría dar este acontecimiento. Hay hermanas, les comparto, hermanos, un monje cisterciente, Isaac de Estela, nacido por allá como en el 1100, 1120, no hay un dato exacto de cuándo nació, y él recogiendo un poquito de la experiencia de lo que ya los padres han hablado y sobre la mística, entonces en la mística como tal, hay una estructura y son unas vías o etapas, ¿verdad? Que es la purgativa, la iluminativa y la unitiva. Isaac de Estela viene entonces sacando esas vías de la mística, quiere presentarla en la Eucaristía. Entonces como que la adecua
para que nosotros seamos conscientes que en la asamblea celebrativa se presentan esta estructura y pues lo llamo así, yo he querido compartirla tal cual, una estructura mística de la Eucaristía. En la Eucaristía tenemos nosotros pues una estructura bastante definida, unos ritos iniciales que si nos dedicamos aquí a expresarlos, pues se nos va el tiempo, pero que igual están ahí. Sin embargo, Isaac de Estela quiere solo resaltar tres eh, situaciones específicas en esta asamblea celebrativa. Y es estas tres que les estoy diciendo que son estructura de la vía mística, pero él la adecua a la Eucaristía. Y la primera, la purgativa, y la observa él que es en la parte penitencial. Ojo, la purgativa la asocia con la parte penitencial de nuestra celebración eucarística. La iluminativa la asocia a él, que está escrito, con la escucha, con el anuncio de la palabra, del misterio. Esa es la parte iluminativa. Y la unitiva, pues la presencia real comulgada por el creyente. Entonces, mire que está esta estructura sacada de la mística, pero adecuada un poco a la, a la Eucaristía. La Eucaristía, hermanos, es un lugar bastante interesante y por eso yo le decía que es por antonomasia, podríamos decirlo, o sea, es ideal que se presente este evento místico porque genera una sensación al creyente de comunión con Dios y comunión con la iglesia, entendiendo iglesia como el conjunto de todos los bautizados, conjunto de todos los bautizados. Entonces, miren esa sensación de que estoy en comunión con Dios y con el conjunto de todos los bautizados. Esa experiencia se presenta entonces aquí en esta asamblea celebrativa. Eh, Nos devuelve. Ya lo hablábamos ahorita cuando citamos una cita de Mateo 26 cuando se está expresando o narrando aquella experiencia del Señor de partir el pan, de compartirlo, de decir que es su cuerpo, de pasar la copa. Entonces la Eucaristía nos viene a nosotros a traer, mire, a traer a un momento que ya pasó, pero que se actualiza. Entonces, la Eucaristía no es, hay una palabra que se dice mucho en el lenguaje por ahí de la teología, que es, no es una mímesis. No sé si ustedes distinguen los mimos, que son esas personas que sin hablar empiezan a hacer gestos. No, no, la Eucaristía no es eso, ¿cierto? Sino que es una actualización de lo que ya sucedió y se está repitiendo. No es que estamos nosotros haciendo una obra de teatro de algo que pasó hace 2000 y pico de años. No, no, no. La Eucaristía es, la Eucaristía es y se está generando precisamente en el momento que tú la estás viviendo, en el día que tú decidas estar compartiéndola, ¿cierto? Entonces, eso nos va a qué? Nos va a llevar a un momento en el que la Eucaristía se funda, un momento llamaríamos fundante y original, sería la palabra, nos lleva al momento fundante y original donde se presentó esta institución de la Eucaristía. Mateo 26 más al 28 que está presentando un poquito esta narrativa. Entonces, ya para entrar un poco, ¿verdad? Dentro de esta estructura, quizá de Estela, este monje cisterciente adecua a la Eucaristía, entonces tenemos la etapa purificativa, purgativa, purgativa o purificativa. Recuerde que tiene en la Eucaristía, esta etapa tiene que ver con la penitencia. Es el momento, recuerden, recorderis, entramos a la Eucaristía, eh, se hace el acto de penitencia, un momento de silencio, reconocemos nuestros pecados, se genera ese momento, el creyente debería, ¿verdad? Entonces,
en su intimidad, entregar ese pecado, esa ofensa que ha hecho hacia Dios y hacia el prójimo, y mire que se está haciendo comunitario. Perciban ese ambiente que yo llamaría hermoso, no sé por decirlo, en el que nos estamos revelando. Aquí ya no hay máscara, hermanas y hermanos, aquí no hay máscara. Miren cómo el ser humano en esta experiencia, en esta, la purgativa, no hay máscara. Este es el que soy. Y empiezo entonces yo a entrar en ese contacto de decir, esto es lo que soy, me he equivocado en esto, he ofendido a este, he hecho esto, perdona. Y viene la frase o la oración que nos enseñan siempre por allá en el catecismo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Entonces, mire, todo este evento o esta parte de la Eucaristía se está dando en la etapa purgativa. Tengo aquí una cita, San Juan de la Cruz, hablando de la etapa purificativa en la mística, no en la Eucaristía, pero que viene y la traigo porque tiene que ver incluso con esto. Quizás de este la está mm, mm, eh, manifestando que tiene que ver en la Eucaristía. San Juan de la Cruz dice entonces: el alma es penetrada por una llama que consume las imperfecciones. Miren lo interesante: consume las imperfecciones del alma y así poder llegar a la unión. Es necesario que nosotros nos revelemos tal y como somos en este momento de la etapa purgativa. Necesario, hermanas y hermanos, necesario. ¿Para qué? Para este acontecimiento místico. Es necesario para este acontecimiento místico. Agustín compara este momento a un agradable viaje hacia la patria divina. Eh, Al inicio de la celebración eucarística, los creyentes están comenzando su viaje místico hacia la perfecta unión con el Señor, lo que compartíamos ahorita, ¿verdad? Ya se ha iniciado este momento eucarístico y está esta escena, se nos presenta, se nos regala, y es eso, como que nosotros llevemos un poco más limpio a lo que va a suceder después. Y es muy importante, hermanas y hermanos. La aclamación simbólica del Señor, ¿verdad? Con este ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Ahí se presenta también una sensación de invocación a la Trinidad Santa. Entonces, mire, yo que me presento a la asamblea celebrativa en esta etapa ya purgativa, invoco a la Trinidad Santa para que ella, ¿verdad? En su poder también, pueda ella entonces entrar en contacto conmigo y empieza a purificar las imperfecciones, diría San Juan de la Cruz, que hay en mí. Entonces, este primer momento de la etapa purgativa. Con esto, hermanas y hermanos, pues entonces se procede ya después de esta etapa purgativa al inicio a la continuación de la etapa iluminativa. Es importante en esta etapa iluminativa, ¿verdad? Que se presenta ya en el momento de la liturgia de la palabra, en la que se nos empieza a leer lo que ha acontecido, lo que está en los libros sagrados. Dios se está manifestando por el lenguaje. Dios se podrá manifestar como Él quiera, pero está usando un lenguaje que tú y yo conocemos. Limitado en sus cosas, sí, pero es lo que conocemos. Y en ese lenguaje es que Dios se está manifestando. Es un nuevo encantamiento con la palabra que inspira e ilumina, pues es la solemne proclamación de las relaciones experienciales de Dios con el hombre a través de los siglos. No es una lectura insípida de una crónica, sino que a la vez es un canto, un himno plural a muchas voces que dice que Él está aquí y llama. Seguridad del amado que habla y que está ahí. Entonces, miren, esas lecturas que nosotros podríamos pensar, bueno, pero si esta es la experiencia, porque ojo, lo que nosotros escuchamos cuando estamos ahí en la asamblea celebrativa
son la experiencia religiosa, hablando de testimonio, de experiencia, y que estamos hablando de la mística, que es una experiencia con el amado. Estas personas ya tuvieron su experiencia y es lo que han dejado por escrito, ¿verdad? Si leemos una carta de Pablo no sé, a la comunidad de Corintios, es una sensación, es una experiencia que Pablo, conociendo a la comunidad, por ejemplo, sabe ciertas situaciones de cómo estas personas están experimentando a Dios en una relación compleja, difícil o fácil. Él sabrá, pero mire que entonces estas lecturas solamente nos están iluminando a nosotros de unas experiencias que también otras personas como tú y como yo, pues experimentaron, vivieron. Entonces, eh, esta etapa iluminativa, esta cuestión de iluminarlo, pues también viene a nosotros esa ayudarnos a captar. Yo creo que escuchando a algunas personas, les comparto, que a veces nos sentimos que somos el más pecador de todos los pecadores. Y porque somos o soy el más pecador de todos los pecadores, pues Dios no actúa en mí. Pero sabes que si nosotros analizamos cada una de las lecturas que se nos presentan en la misa y uno escucha esas experiencias, quizás más del Antiguo Testamento, experiencias del pueblo que con sus defectos, que con sus infidelidades, aún así Dios seguía llamando. Me viene, por ejemplo, en esta etapa iluminativa, un texto, considero yo, de los bastante, no sé si llamarlo cursi en el sentido en el que se está presentando. Eh, por allá, cuando estamos leyendo el libro del profeta Oseas, se le está diciendo al pueblo de Israel que está comparando la relación del pueblo de Israel con Dios como una prostituta y un amado, el amante. Y o sea, se está presentando esta relación. Y miren, conociendo nosotros que la prostituta es el pueblo porque es infiel, infiel en el sentido que, bueno, sí, la misma palabra lo dice, no le es fiel a Dios. Y mire que el texto ilumina a una persona que diga, bueno, yo he fallado, he cometido esto, pero aún así se presenta el Señor. Ese texto que les comento, que está por allá en Ezequiel, capítulo 2 y siguientes, presenta eso. Un pueblo que le ha sido infiel y que prefiere irse con sus otros dioses, sus otros maridos, dice el texto, pero que miren que el Señor, antes de que ese pueblo se vaya para allá, Él prefiere cercarlo para que no se vaya. Le dice, la llevará al desierto, la llevaré en femenino, ¿verdad? Porque está hablando de una prostituta, pero que entendemos que es el mismo pueblo de Israel porque es infiel. La llevaré al desierto, le hablaré al oído, le recordaré lo que al principio hacíamos, que era yo el que le daba el lino, el que le daba la, lo que necesitaba, lo indispensable, y que era yo, y la volveré a convencer. Y yo decía, wow, qué experiencia de un Dios que quiere siempre que nosotros, a pesar de nuestras situaciones, debilidades y fragilidades, busca siempre estar aquí. ¿Y cómo entendemos nosotros esto, hermanas y hermanos? Etapa iluminativa, una experiencia que Ezequiel nos está narrando y que nos ilumina perfectamente a nosotros en pleno siglo XXI, de que hay un Dios que te ama y que me ama y que es más grande que el pecado que nosotros tengamos. Mire, etapa iluminativa. Y termina entonces esto con la etapa unitiva. Esta etapa unitiva es fundamental. Yo les compartía al inicio de que pues la experiencia mística no es exclusividad de la Iglesia Católica. Y aún dentro de la Iglesia, usted puede tener una experiencia mística fuera de la Eucaristía. Es que la Eucaristía no es solamente el momento. Sin embargo, ya así reconociendo nosotros algo, y ya yo compartía con ustedes, es que en la Eucaristía es un lugar ideal para que se presente, porque hemos tenido esa etapa de purificación, hemos tenido esa etapa de iluminación
y tenemos algo que no vamos a tener en otras, y es la etapa unitiva. ¿Y cuál es esta? Pues es eh, Dios que se hace presente, se dona por completo para que tú y yo podamos recibirlo. La recepción de la comunión constituye el punto más alto de la unión mística dentro de la acción eucarística. Esto, hermanas y hermanos, pues eh, no viene entonces como y aquí quizás me adelanto un poquito a como yo quería concluir, como a cerrar allá, en la etapa unitiva, yo comulgo al Señor y ya se acabó. No, porque esta etapa viene, y ya era lo que decía el padre Allen en su video, y es que me interpela a mí y a ti, que hemos tenido entonces una experiencia, a que debo entonces darla a conocer. Y en darla a conocer es yo salir afuera después de la misa e ir a comprar lo que allí se ha vivido, lo que allí se ha celebrado. Eh, Mientras yo meditaba esta etapa, me preguntaba, ¿y las personas que no pueden comulgar, qué pasa? ¿Qué se podría presentar en una persona que no es capaz de comulgar el cuerpo sacramentado de Jesús? Es complejo porque aunque existe una comunión espiritual y el Señor actúa de formas misteriosas, porque no podríamos nosotros con nuestro limitado pensamiento definir que esto es así, así. No, no. El Señor siempre se va a actuar, su misericordia se derrama. Entonces, una persona que no pueda, que ha cumplido las otras etapas purificativa, iluminativa, pero que en la última etapa, que es el éxtasis, es lo central, que no puede hacer la carne de Cristo en su propia carne, pues viene entonces lo que nosotros hemos denominado como una comunión espiritual. Ahora, como les digo, tendrá los mismos efectos. Eso se lo dejamos a Jesús y a la persona que va a estar, porque como les dije, esto es un don, esto es un don. Y no solamente a los que podemos comulgar, se nos está reservado la gratitud o la gratuidad de una experiencia mística, hermanas y hermanos. No, eso no se nos está reservado porque es un don. Como tal, pues él se da a cuantas personas pues él quiera regalarse. Entonces, mire, ya para ir cerrando un poquito, en estas tres etapas que quizá destela, adecua a la Eucaristía, pues yo creo que sí es un momento para que nosotros vayamos siendo capaces, hermanas y hermanos, ojo, siendo capaces de percibir este acontecimiento, que es un don, no se nos olvide. Ahora, yo a usted no le puedo decir, usted nunca ha tenido una experiencia mística, de más que sí, de más que sí. Solamente que a veces no somos capaces de darnos cuenta, oh, sucedió aquí. Y entonces aquí viene que nosotros seamos sensibles, que nosotros seamos sensibles a estos movimientos en nuestro interior. Y aquí viene también algo muy importante, hermanas, hermanos, y es que frente a toda esta experiencia mística, para que la persona la pueda tener, ahí sí es don, claro que sí, es don, gratuidad, pero también hay ciertos aspectos externos que van a ayudar a que esta experiencia se dé. Una celebración organizada, ¿por qué no? Una música adecuada, cantos adecuados, Me una, doy chance para sacar unas cosas. Ahora lo saco el carro. una eh, iluminación adecuada, una iluminación adecuada. Hablo de la cuestión de la luz, ¿verdad? Que entra al templo. No sé si han tenido la oportunidad de conocer algunos eh, templos y que ustedes se quedan, wow, entré y la luz que entraba por el vitral era así y pega. Mire, mire que todas estas cuestiones externas son y ayudan.
hermanas y hermanos, ayudan en este proceso, por supuesto que sí. Entonces, de aquí que tanto nosotros como escuchamos la misa y la vivimos, la Eucaristía, también como el celebrante principal, el presidente, todos somos celebrantes, que está coordinando, que dirige la celebración, pues sepa también entonces adecuar, ¿verdad? No ir a las carreras, ir a sus momentos, ir respetando sus momentos, todo esto, hermano, todas esas cuestiones externas son importantes para que también este don nosotros lo podamos percibir, porque se da, pero que seamos capaces de percibirlo, he ahí entonces la situación. Con todo esto, ya les decía hace algunas dos diapositivas, que esto lo que me va a llevar a mí es a algo bastante, yo digo que complejo, no sé, y es que nosotros, nos, yo creo que estamos llamados, creo no, la segunda de Pedro, en su capítulo primero, en su verso 4, lo dice, que estamos llamados a compartir la naturaleza, a ser partícipe de la naturaleza divina. Tú y yo estamos llamados a ser partícipe de la naturaleza divina. Naturaleza divina. Frente a todo esto, que tú y yo estamos llamados a compartir una naturaleza divina, nos podemos imaginar nuestra carne, ¿verdad? No sé, me toco, nuestra carne que ha tenido la oportunidad de esta etapa unitiva, de que la carne de Cristo, verdadera carne y real sangre de Cristo, estén en mi carne, yo creo que es el inicio para nuestra deificación. A veces, ¿verdad? Nos aterra o nos genera despacio, como así que deificación. Ya lo diría Pedro, como les digo, en esta Pedro, en su verso primero, en su capítulo primero, verso 4, estamos llamados a ser partícipes. Salmo 8, que es el hombre, Señor, para que te fijes en él, lo hiciste poco inferior a un Dios, dice la versión griega, lo hiciste poco inferior a un Dios. Hay algo divino en nosotros y a eso estamos llamados. ¿Y cómo nos daremos cuenta? Con una experiencia mística, hermanas y hermanos. Pues termino con ustedes este tema corto, pero que creo que es necesario, porque la frase que teníamos de Carrane, o el cristiano es místico en este siglo XXI o no es cristiano, o es místico o no es cristiano. Es la experiencia que nosotros, hermanas y hermanos, estamos llamados a compartir de lo que hemos experimentado y vivido. Muchas gracias. Gracias, hermano. Pues bien, vamos a abrir el espacio para sus preguntas, sus comentarios, el compartir de sus experiencias. Creo que el tema de la Eucaristía muchas veces tiene muchos tabús o muchas creencias equivocadas que a veces por timidez o por vergüenza incluso, no nos atrevemos a preguntar. Pero pues en este espacio tenemos la confianza de poder hacerlo. Entonces, quien quiera hacer uso de la palabra puede usar sus emojis de Zoom o simplemente abrir su micrófono y tomar la palabra. Adelante, Antelmo. Muy buenas tardes, noches. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, Lino. Un saludo, un abrazo tanto al padre Arturo como al hermano Wilson. Saludos, me da gusto verlos, estar con ustedes y con base en estas conferencias, pues vamos conociendo un poco más acerca de nuestro encuentro con Dios.
A mí me llamó mucho la atención lo que mencionaba, que es una experiencia profunda en presencia de la sagrada, de lo sagrado. La experiencia mística es personal y me gustó mucho la comparación que hizo el hermano Wilson con otras culturas, otras que no solo es dentro de la religión católica, sino también la experiencia mística se da en otros hechos, en otros acontecimientos. Ya dentro de la mística católica, bueno, ese encuentro real, presencial con Dios, cuando Él se nos da a través de su sangre y de su carne y lo apropiamos nosotros en nuestro ser. Ese es, como lo mencionaba, hermano, el culmen de la Eucaristía. Eh, me movió muchos sentimientos este tema. Estoy agradecido con el hermano Wilson y con ustedes por estas pláticas, por estas conferencias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lino. Gracias, Len. Ahora y Francisco. En- En verdad, yo quería compartir algo. En verdad me gustó la, la, la simpleza, ¿verdad? Como los tres pasos nos llevan uno con el otro. Primera me llamó la atención, ¿verdad? Como lo de lo purgativo, purificativo, como en nuestras culturas en donde normalmente se decía, no puedes comulgar si no confiesas. En cambio, aquí en los Estados Unidos, la confesión no es no es muy común. Pero claro, nos salvamos con lo del acto de contrición. Ah, eso me gustó mucho, pero lo que me llama la atención y lo que yo quería comentar es que, que muchas veces sí vamos con esa idea, ¿verdad?, de la unión mística con Dios, pero nos distraemos, como que no nos preparamos, ahora sí que mentalmente y emocionalmente para ese momento. Para mí, después de la comunión, ese momento, ¿verdad? Al menos en mi parroquia, hay una canción de reflexión y es la música, lo que a mí en verdad, comunión, música, silencio y enfocada en Dios, yo no me lo quiten. A mí me mueve mucho ahí. El coro normalmente decimos, se pule con esa canción de reflexión, de meditación, y me gustó mucho que usted le dijera, porque cuando hay mucho ruido, después de la comunión, muchos de nosotros nos sentamos, nos distraemos, estamos pensando ya que es el final de la misa, cuando en verdad es el momento más místico, más profundo, al menos para mí. Como dicen, no me lo quiten, yo cierro los ojos y cierro mis oídos a cualquier cosa que no sea la música y mi conexión con Dios. Gracias, Aura. Aura, has comentado algo, ¿verdad? Hablando, o no sé, me vino a mi mente cuando hablabas de la confesión, ¿verdad? En Colombia la gente de confesarse diario y se dice, ¿cierto? Yo creo que un cristiano maduro sabe que, o debería preguntarse, ¿por qué me confieso todos los días? ¿Estaré fallando siempre en lo mismo? Entonces no hay una voluntad interna. Y quiero que quede claro a los que porque esto es un que se da. Eso no es porque yo haga méritos,
¿cierto? Yo no hago méritos para esto, porque él se da. Pablo no hizo ningún mérito y bueno, tuvo su experiencia mística, podríamos llamarla también. Entonces, miren que es muy importante lo de Aura que comenta, no hay preparación y yo creo que esa, es quizás un poquito de comentario, esa es la parte que nos obstaculiza a nosotros observar la experiencia, porque yo estoy seguro que muchos sí la han tenido, esa experiencia, ese éxtasis, la gracia plena, podríamos decirlo, y no sé ni siquiera expresarlo con palabras. Seamos, preparemos, observemos todo y para que seamos capaces de percibir esto. Gracias. ¿Alguien más quisiera compartir, preguntar algo? Nuria, Buenas noches, muchas gracias por el tema. Yo nada más quería compartir. Me llamó mucho la atención lo que mencionaba el hermano. Realmente, uno a veces pasan ciertas cosas como desapercibidas, como dice él, de que cada persona vive una experiencia distinta y más que todo con la Eucaristía. A mí personalmente, algo que me ayudó mucho fue escuchar varios músicos, varias personas que han hablado de la Santa Eucaristía, sobre la experiencia de ellos. Eso me ha llenado mucho. Y sobre todo la hermana Catalina Rivas, que es una mística católica boliviana, que ella explica qué es lo que sucede en la misa. Yo una vez escuchándola a ella, la experiencia que ella contó de lo que ella había vivido, de lo que había visto, fue tan impactante que yo tenía la mala costumbre, creo que la mayoría probablemente la tengamos, de que a veces uno anda como corriendo para llegar a la misa. Cuando yo le escuché lo que ella contaba, que la Virgen le había dicho que pasaba en la misa y por qué era importante llegar temprano, fue algo que a mí me impactó tanto que yo trato de llegar a misa temprano. Digamos, si la misa es a las 10 de la mañana, yo trato de a las 9:30, por muy tarde, salir de mi casa, así como llegar de tarde 10 minutos y llego a 9:40 y estar ahí un ratito antes para prepararme, para buscar un buen asiento, porque muchas veces hay muchas distracciones y realmente eso tiene mucho que ver también, ubicarse en un buen lugar. Si usted no se siente cómodo, si lo están distrayendo tal vez con alguna situación, entonces tener tiempo de cambiarse y de prepararse, porque ella hablaba que cuando la gente llegaba tarde a la misa, que es el momento que entrábamos en la presencia de Dios. Entonces a mí eso me impactó de tal forma que yo trato de hacer eso. Y como dice el hermano, pero si usted no ha vivido las cosas realmente, hay mucha gente que no cree y que le cuestiona a usted como católico. Es que dice, si ustedes los católicos van ahí y conmemoran algo, vuelven a celebrar algo, y como aclaraba el hermano, no es volver a celebrar, es que cada vez es la presencia de Dios que viene. Y otra comparación, bueno, comparación no, sino que a mí me gusta mucho, para mí la Eucaristía es un pedacito de cielo en esta tierra. Entonces, cuando usted realmente cree y vive eso, usted realmente se lo puede empezar a compartir a los demás. Pero si usted va a misa realmente solo por cumplir, o porque tengo que ir, porque me dijeron que si no voy, que es malo, que esto, que el otro, ¿verdad? Se vuelve como algo rutinario, y yo creo que ahí es lo que a muchos en algún momento nos ha pasado, o a muchas personas les sigue pasando. Pero realmente la Eucaristía es algo maravilloso que cuando se vive realmente
es una experiencia. Y también lo que decía el hermano de que Dios le da ciertos dones a ciertas personas, también eso es real. Puede ser que Dios a todos no nos dé el mismo don, pero yo creo que si entramos en esa presencia y con ese respeto y realmente estamos pues un poco conscientes de lo que hacemos como cristianos, yo creo que podemos tener una experiencia muy bonita. Muchas gracias, hermano, por compartir con nosotros ese tema de hoy, de verdad tan sencillo, pero de verdad me hizo reflexionar mucho sobre lo que usted decía, que es una experiencia de cada persona. Muchas gracias. Buenas noches, hermano. Un gusto, Nuria. Buenas noches. Hola, Yolima. Saludo al padre Arturo también y a todos. Bueno, para mí la Santa Misa es lo más bello que el Señor nos ha dejado. Mi, mi acercamiento con Dios prácticamente lo que más me ha enamorado y creo que siempre es lo que yo siempre más cuido es eso, la Santa Misa y la adoración eucarística. Porque realmente si yo no hubiera tenido una experiencia mística con el Señor, te aseguro que yo no volviera a la Santa Misa ni a la adoración eucarística. Es porque hubo una conexión, sentí que Dios está ahí siempre, siento que cada vez que comulgo me llena, me hace feliz, me llena de paz, o sea, siento cosas muy hermosas y por eso para mí la Santa Misa es el mejor regalo que el Señor nos ha dejado y que ojalá nosotros todos pues cultivemos o si a muchas veces a algunos le ha pasado que se han enfriado, que cultiven la oración, ¿verdad? Porque realmente el Señor está ahí. O sea, si uno se pone desde que entra a la sacristía, si le toca leer o si le toca escuchar la Santa Misa, y cada detalle, cada palabra que el Padre va diciendo, uno siente que el Señor está ahí, ¿verdad? Que algo hermoso pasa ahí. Y cuando el Señor dice cuando en la resurrección dice que les ardía el corazón, pues eso pasa en la Santa Misa, uno siente que el corazón le arde, ¿verdad? Que Él está ahí, que en el altar hay fuego y uno siente ese fuego, lo que dice San Juan de la Cruz, es verdad, uno siente ese fuego, uno siente ese calor espiritual, eso que lo mueve, que lo hace ir allá, que te hace feliz, que sientes que cuando no estás o no te llenas de Él, siente que falta algo. Entonces, también invitarles a la adoración eucarística porque hay muchos regalos y mucha bendición. El Señor está presente en todo. En todas partes está el Señor, pero en la hostia consagrada el Señor está vivo y real. He tenido muchas experiencias y no me alcanzaría la noche para comentarle durante todos estos años esas experiencias hermosas que he tenido con el Señor en la Eucaristía. Muchas veces, algunas veces lo llevé a otras partes cuando fui de misión y sentí que el Señor me acompañaba, ¿verdad? Sentí que el Señor iba conmigo, sentí que el Señor es una presencia real y es algo que todos debemos pues vivir y experimentar, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor quiere, que vivamos, que experimentamos su presencia, que no sintamos como que el Señor está lejos de nosotros, sino que el Señor está ahí cerquita para ti, para mí, hasta el día que Él nos llama. Gracias, hermano Dulce. Con gusto, Yolima. Buenas tardes. Buenas tardes. Este, yo quería agradecerle, muchas gracias por el tema. Pero yo quiero hablar de mis experiencias que he tenido. Bueno, la primera experiencia que yo tuve cuando me invitaron de ser ministro de Eucaristía, fue una experiencia muy especial porque yo tenía temor, no quería, no estar en ese servicio, Eucaristía en mis manos, yo sentía ese corazón palpitar, sentía cuando yo tomé las Eucaristías, yo sentía que palpitaba ese corazón.
y fue una experiencia hermosa y pues yo puedo decir que de verdad el estar en la Santa Misa cuando la vivimos, está la presencia de Dios desde que inicia la Santa Misa. Mis experiencias, a mí especialmente ha habido ocasiones que en toda la misa me ha dado por llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. En algunas ocasiones, como decía la muchacha, en mi corazón he sentido algo calientito aquí en mi corazón, a veces dolor en mi corazón, que a veces siento, no sé, a veces no sé cómo escribirlo, pero ha habido ocasiones que he sentido dolor, mucho dolor en momentos en mi corazón y también he sentido mucho su misericordia, el perdón, cuando ha pasado la ocasión de que está en el momento de pedir perdón, yo he sentido su misericordia grandísima porque um, la misericordia grandísima me derrama con ese gran amor, perdonándome mis pecados. Y pues y la Santa Misa es lo más grande que mi caminar de que he caminado en el camino del Señor, para mí pues es las experiencias más fuertes y más grandes que he recibido ahí en la Santa Misa. Y, y yo puedo decir que en las pruebas, en las luchas, en los sufrimientos, o sea, realmente ahí está que nos abraza con ese amor, con esa misericordia y que nos hace experimentar realmente ese perdón y esa reconciliación. Pues yo lo puedo decir que es lo más grande, es lo más hermoso que podemos vivir. Y para mí yo digo que la mayoría de personas que yo he conocido siempre dicen de alguna experiencia, es más, personas que a veces no han ido a comulgar, que no pasan a comulgar, aún así ha habido experiencias que yo he escuchado en otras personas. Bueno, gracias, eso es mi comentario, mi comentario, A, muchas gracias. a ti, Angélica, gracias por él. Angélica, antes de terminar, no sé si has leído una encíclica de Juan Pablo II, se llama la de Eucaristía, Eclesia de Eucaristía. Eh, Habla un poquito sobre eso, ¿verdad? Y lo que decía yo, Lima, les recomiendo si quieren seguir profundizando, pues es una encíclica exclusivamente de la Eucaristía y diría nuestro padre fundador, que fue mucho antes de la encíclica, la Eucaristía es el centro y sol de nuestras vidas. Algo parecido va a retomar Juan Pablo II muchos años después, diciendo que la Eucaristía es el núcleo de la Iglesia Católica. Oh, ok, oh, gracias por recomendármelo. En el chat, Emma Ayala pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una experiencia divina y una experiencia mística? Ah, ok, no había visto el chat. Yo creería que hay una línea bastante delgadita entre lo uno y lo otro, pero miren que yo cuando les puse la imagen de la pintura rupestre, aquí en las selvas del Amazonas en Colombia, de hace 12.000, 14.000 años, yo decía, yo sentí una experiencia mística que me llevó a una comunión con un antepasado. No fue una deidad, ¿verdad? Yo creería que una experiencia divina sí vendría a entrar un poco con mm, directo con una eh, experiencia con una deidad, llámese la deidad nuestra o en una sensación personal, porque esto es personal, alguien pudo tenerla con Buda, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, creería, no sé quién fue que la escribió,
bueno, la muchacha o la señora que la haya escrito, ¿creería usted que la mística es mucho más amplia y la experiencia divina, nombre, me enfoco por el nombre, tendría que ver ya como con la experiencia con la divinidad, independientemente de lo que usted practique? Porque, por ejemplo, le digo, el budismo, de pronto se tendrá una experiencia divina en su sentir, porque le digo que esto es personal, con Buda, por ejemplo. Entonces, mira que la experiencia mística es mucho más amplia, es como esa sensación, sino que aquí dentro de la Eucaristía, curioso porque va a terminar, va a terminar la experiencia con lo divino, porque lo divino es Jesús, ¿verdad? La unitiva es unirme a Él. Pero bueno, no sé si te podría haber dado quizás como unas pistas para entender algo. Cualquier cosa me deja saber. También en el chat, Lupita Templos escribió: mi momento de experiencia mística de comunión casi siempre se me ha regalado dentro de la celebración en una conjugación de elementos: disposición corporal, el canto, la homilía, la comunión, por supuesto, pero más la he vivido en los momentos que he tenido tristeza, de vacío, de problemas. Dios se hace presente, como dice el hermano Wilson, es personal, única y divina, pero eso sí, es súper difícil que alguien que no cree nos crea que Dios está presente en la Eucaristía. Es un reto. Gracias, hermano. Exactamente, y hermanas, hermanos, cuando ya le digo que no es una convicción a ciega, ¿verdad? Esto es verdad porque a mí me lo dijeron, tal, no, la idea es que lo invitemos para que la gente lo experimente, y experimentándolo ya usted nadie le puede decir, dirán en Colombia cuento, ¿cierto? Porque ya usted lo vivió y esto es real, ¿verdad? No es, volviendo otra vez a la frase de Runner, esta nueva sociedad nos está exigiendo a ustedes y a nosotros, ¿verdad? Una manera para cómo vamos a seguir evangelizando. Bueno, lo que estamos haciendo es ideal, ¿verdad? Porque eh, los testimonios que hemos escuchado son testimonios personales y cuando yo los escucho, Angélica acaba de decir la de ella, Yolima dijo la de ella. Miren, personas que lo han experimentado, lo han vivido. Ya ellas, a estas personas nadie le podrá echar cuento, vuelvo a repetir. Se congeló tu audio, hermano. Ah, sí, ya me fijé. Bueno, no sé dónde, si me escucharon todo, pero bueno. Bien, ¿hay alguien más que quiera compartir o preguntar al hermano? Franklin Cordero escribió en el chat: en el momento que veamos la Santa Eucaristía como un cumplimiento de preceptos y leyes, en ese momento empezaremos a tener conciencia más abierta, querría decir, de la acción de gracias. Sí, yo creería que ahí Franklin sería en el que dejemos de observar, la verdad, como un precepto, de decir, no fui a... les comento, les dije que aquí la gente se confiesa a diario. No asistir a misa es uno de los motivos de confesión de las personas, por eso yo le decía, pues no, cuando la Aura estaba comentando un poco sobre eso, la confesión, ¿verdad? Vuelvo y repito, este acontecimiento místico se da independientemente si usted se confiesa o no, ¿verdad? No estoy quitando validez y gracia del sacramento de la confesión, que es indispensable y saludable para nuestras vidas. No, estamos hablando de un contexto particular aquí en la Eucaristía. También Erika Valdivia
Dice, puedo compartir que la experiencia de este acontecimiento místico nos hace experimentar un poquito de lo que puede ser estar con Dios, alabándolo. Es amor, es llorar de gozo, es sentir paz cuando vivimos cada experiencia. Muy, Erika, muy de la encíclica que les recomendé, lo dice Juan Pablo II, la Eucaristía es pregustar lo que se avecina o lo que se dará a futuro. La Eucaristía es una, un adelanto, usa la palabra, la encíclica es un adelanto de lo que se nos va a presentar a futuro. Entonces, miren que muy relacionado a lo que Erika nos ha compartido, Juan Pablo II lo ha manifestado en su encíclica. ¿Hay algún otro comentario o pregunta que quieran hacer? Sí, yo. Angélica, se oye mucho ruido en tu audio. ¿Los escuchas? ¿Ya se escucha? Ahora sí. Yo tengo una duda. Yo sé que por la pandemia, comulgamos bueno, es- pero Que mm, regrese. Yo sé que en algunos lados ya se comulga en la boca, pero eh, bueno, en nuestra parroquia todavía se da en la mano. Y muchos comentarios que escuchaba que es incorrecto, pero yo sé por la pandemia que pues era por eso. Pero mi duda es que si siga mucho tiempo así o se regrese como antes normalmente se llevaba a cabo. Es todo. Gracias, Angélica. Angélica, sí, tú lo has comentado en algunas partes, pues ya no sé, en México no está ahora en pandemia, pues en Colombia ya todo se da en la boca, bueno, el que quiera pues lo recibe en la mano. Angélica, es un tema y yo lo voy a hablar porque mi nombre de religioso es Wilson de la Eucaristía, entonces quizás por eso tengo un, un énfasis a mi misterio de religioso. Angélica, esto ha generado debates entre los laicos, con comentarios fuertes, no estoy diciendo que tú lo hayas hecho, hacia el clero, y se ha generado una cantidad de cosas. Yo creo que guardemos nuestra paz y yo estaba buscando Santiago, en la carta de Santiago, está hablando, les comento algo, está hablando Santiago fuerte de un órgano del cuerpo, la lengua. Y está hablando fuerte, fuerte sobre la lengua, que la lengua es esto, con la lengua bendecimos y con la lengua maldecimos, con la lengua esto. ¿Por qué te comento esto, Angélica, y a todos? Porque cuando nosotros estamos diciendo que esta mano es más digna que este órgano mío, también la lengua, pensamos como lo digno es Jesús, lo digno es Jesús. Y cuando Jesús entra en nosotros es para todo nuestro cuerpo, es para todos nuestros órganos. Es la carne de Él que se hace en carne. A los laicos le da paz recibir la comunión en la boca y eso está bien, eso está estupendo porque es la sensación como una persona, me siento en gracia de recibirlo, ¿verdad? Pero yo les digo que eso tampoco nos vaya a desmeritar que me den la hostia en la mano, porque hay unas directrices, unas normas y pues la iglesia es sujeto de obediencia también a ciertas situaciones civiles. Entonces, en México, que creo que es donde todavía está, o no sé dónde nos habla Angélica, eh,
influyen o lo reciben en la lengua, porque tanto es, pues si estamos llamando indigno a la mano, pues tanto lo es la lengua como lo es mis manos. Y Cristo entonces viene esa restituir, no diría primero, es verdad, que viene a reconciliar todo con nuestro Dios. Entonces, no, quise hacer el comentario porque yo escuché comentarios fuertísimos, fuertísimos hacia esas medidas y de personas que dejaron de comulgar, hermanas y hermanos, dejaron de comulgar solo porque el cura les daba comunión en la mano. Me estoy privando yo de una gracia que el Señor me ha regalado solo porque me la van a dar en la mano. Es para que esta noche reflexionemos. No queremos respuestas, solo meditemos. Sí, muchas gracias. Tienes razón, yo así lo había pensado en mi ser, no importarme cómo comulgar, sino que al escuchar los comentarios fuera, pues me entraba la duda y decía, pues no importa, yo voy a comulgar, pero sí se queda uno con la duda y como dice el padre Arturo, por pena no preguntamos, y quería yo eso, nada más comentar, y muchas gracias por la respuesta. Con gusto, Angélica. Angélica, ya para terminar, dentro de las directrices de la Iglesia Católica antes de pandemia, ella ha dado autoridad a las conferencias episcopales, aunque en sus estatutos está que usted puede recibir siempre antes de pandemia está en la boca y en la mano. Sino que como en la costumbre hace ley, siempre se nos había dado en la mano, pero por pandemia fue que se descubrió que también se podía en la mano. Es que ya eso es ley de la Iglesia, solo que no se practicaba. Entonces, pues sí, claro, nosotros crecimos, todo era, pues obviamente cuando fue en la mano, sí nos generó ese choque. ¿Cómo así eso puede? Ya eso ven, ya esa normativa estaba ahí dentro de la iglesia. Muchas gracias. Marlene Cruz pregunta en el chat, ¿la experiencia mística se vive siempre? Es decir, si vivo esa experiencia, ¿quiere decir que la puedo sentir siempre o solo se experimenta una vez? Marlene, hay experiencias, Marlene, que solo con el hecho de recordar genera sensaciones hermosas. Perdón que cite creo que hay varias angélicas. Creo que una de las angélicas habló por allá al inicio y yo le noté que en su tono de voz, de lo que nos expresaba, le generaba tanta emoción que era tan fuerte. Mire que nos estaba narrando una experiencia personal y todavía, como que pasó hace muchos años, le genera a ella esa sensación. Entonces, la experiencia quizás no se repita más, pero con esa sensación, Marlene, de que ya la experimentaste y la viviste, ya para ti fue todo. Y recordarlo. Yo creería que entonces, no sé, me atrevería a decir, ya no sería tampoco recordarla, sino volverla a actualizar en el presente, porque me genera tanta paz que aunque sucedió hace tantos años y al volverla a actualizar ahora, me sigue generando tanta paz. Creo yo, Marlene, no sé si te respondo a lo que has preguntado. Bueno, hermano Wilson, cuando nos habla de la mística, ¿verdad? Dicen que algunos Ujú. santos fueron estigmatizados espiritualmente, ese fuego interior, ¿verdad? Sí, los quemaba con fuego interior. Y esa es una de las características cuando hay mística, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios viene de Dios, ¿verdad? Hay ese fuego que quema el alma de la persona, uno, y también puede ser el fuego del estar en el purgatorio. Entonces, es bueno también pedir dirección espiritual al sacerdote, ¿verdad? Discernir acerca que si viene de Dios o no viene de Dios, porque el alma también siente el Espíritu Santo nos va guiando, ¿verdad? Pues dice que gime, clama, ¿verdad? Entonces, cuando hay esa unión entre Dios y el hombre, ese fuego se experimenta. Y esa es una de las características que dice San Juan. Ese fuego, si uno lo experimenta o si uno lo desarrolla en ciertos momentos, ¿verdad?, de la Eucaristía, entonces esa presencia puede ser real. Por eso es importante pedir la dirección espiritual del sacerdote, ¿verdad? Nos podemos facilitar. O sea, cuando hay un verdadero amor, hay mística. ¿Sí? Cuando hay amor de Dios con el hombre, hay mística, hay surge.
cuando el sacerdote celebra o cuando yo estoy escuchando y tengo ese verdadero amor, entonces se produce ese misticismo, ¿verdad? Va creciendo esa mística entre Dios y el hombre, hay esa unidad del alma, ¿verdad? Lo que dice el Señor, que vendremos a morar, ¿verdad? Mi Padre y yo vendremos a ser moradas, sí, porque la persona, el alma de la persona se recoge y llega a adentrarse tanto que por eso hay la santidad, sí, por eso tanto dentro de la iglesia, por eso, porque llegan a recogerse tanto en ese amor, en esa divinidad, que se vuelven vistas. Gracias. Gracias, Yolima, por esa aclaración. Shirley, ¿tú quieres compartir algo? Quería que nos ampliara, bueno, agradecer, está súper hermosa la enseñanza, muy clara. Me encantaría saber, porque la verdad que no conozco, cuando hacen las formas, en todos los ritos se usa como la misma, porque digamos, de lo que conozco, por supuesto, es las misas en las que participo y son formas que hacen las hermanas casi siempre. Bueno, entonces, ¿hay alguna receta? ¿Siempre es así? ¿O en otros ritos o en otros lugares no es así? Gracias. Shirley, gracias por la pregunta y no, qué bueno que lo preguntas, ¿verdad? Eh, eh, Nosotros, dentro de la Iglesia Católica, imagínense, esto es un dato, no sé si sale de lo que veníamos a hablar, pero es pues, yo siempre le digo a las personas conocer. La Iglesia Católica está conformada por 24 iglesias. La iglesia más grande es la Iglesia Latina. Dentro de la Iglesia Latina, nosotros somos de Iglesia Latina. Nos hemos acostumbrado a ese rito y creemos que todo es así, pero hay otras 23 iglesias que celebran de manera diferente, pero que son Iglesia Católica, están en comunión con el Papa. Y pues, Shirley, las otras iglesias no son las formas como tú y yo la conocemos, ¿verdad? Ya es un pan cocido, ¿verdad? Igual sin levadura, no sé, en el rito latino están los neocatecúmenos. No sé si has tenido la experiencia de participar en una celebración con ellos y ves que es también un pan grueso que obviamente está consagrado, es el cuerpo de Cristo. Entonces, pero bonita tu pregunta y qué bonito, ¿no? Porque igual estamos aprendiendo de nuestra iglesia. Entonces, sí, cada rito va a manejar su forma, valga a repetir, de cómo hacer el pan que se va a consagrar. Muchas gracias. Y agregando a lo que el hermano acaba de decir, también dentro de las rúbricas o los preceptos que rigen la celebración de la Eucaristía, hay excepciones, aún dentro del rito latino. Por ejemplo, si un día el sacerdote está celebrando en medio de la sierra y no hay acceso a pan ni a vino, por excepción se pueden utilizar los elementos del lugar. Si ahí no hay vino, pero hay algo parecido que la gente habitualmente toma, eso se va a utilizar. Si no hay pan, pero está aquello que es el sustento diario de las personas en lo que sería su alimento básico, eso se va a utilizar. Son excepciones, pero existen, porque esas necesidades también existen. Gracias, Padre, por Nuria Vargas pregunta en el chat, ¿es correcto decir que un acontecimiento espiritual es cuando el Espíritu Santo se presenta en un momento inesperado que podría tornarse difícil y se siente la experiencia de algo sobrenatural que hace que no suceda una situación que podría ser grave o delicada? Nuria, en esas experiencias personales, ¿verdad? Imagino que fue la tuya o algún conocido. Pues sí, claro. Nosotros, vea, eso es una cuestión, no sé, como de andar separando a las personas en la Trinidad, como creyendo que el Espíritu actúa solo por allá y el Hijo actúa de este lado y el Padre actúa de aquel lado.
Pero saben que cuando ya uno profundiza eso, donde está uno están los otros, es que ellos no están separados. Y aunque Nuria está diciendo, se podría decir que la experiencia espiritual, hablando del espíritu, es una experiencia, no recuerdo cómo terminaba. Bueno, están en el chat, dice. Eh, sí, claro, sí, es una experiencia del espíritu, pues es una experiencia de Dios, ¿verdad? Es la Trinidad actuando siempre ahí. Eh, yo casi no veo el chat. Ok. Cuando el espíritu, es correcto decir que un acontecimiento espiritual es cuando el Espíritu Santo se presenta en un momento inesperado. Ok, ya entendí, perdón. Eh, para ti, Nuria, que eres católica, claro que se podría, claro, pero un acontecimiento espiritual para alguien que no es católico o incluso es ateo, no necesariamente tiene que ver con la divinidad. Sienten una energía, lo llaman ellos energía, con el universo, y es algo del espíritu, ¿cierto? Entonces, sí, creería yo que podría darte respuesta frente a lo que está preguntado, porque la pregunta es correcto decir que un acontecimiento espiritual es cuando el Espíritu Santo se presenta, sí es eso, pero como también te dejo claro, la persona no creyente también o atea tiene una experiencia espiritual. Otra pregunta del chat de Franklin. ¿Una experiencia mística da paz o se pueden experimentar otros sentimientos? Sí, claro, se puede experimentar otro sentimiento, ¿verdad? Mm, como eso trascendente, no necesariamente me da paz, como esa unidad, creo que lo platicamos al inicio, la mística es aquello que está relacionado con el misterio, algo que mi capacidad intelectual no es capaz de razonar y por lo tanto cuando tengo esa experiencia, a veces ni siquiera sé cómo expresarlo, pero como yo lo sentí, siento que es verdad. Entonces, no todas las experiencias va a conducirte a una paz, sino a lo trascendente, a una conexión directa. Aquí ya sería una experiencia divina con lo divino y pues quizás no genere paz, pero sí genere, ¿verdad? Otro tipo de emociones podría ser, claro. Sí. Bien, ¿hay más preguntas que quieran hacer? Adelante, Chuche. Bueno, estaba escuchándolos y, bueno, también el misterio de consagrada es de la Eucaristía. Y y yo soy ministro extraordinario también como Angélica, creo que estaba diciendo. Y para mí vienen algunas experiencias místicas cuando veo cómo, cómo Dios busca la manera. Es algo misterioso cómo Él busca la manera de llegar a la persona que Él quiere, en lugares que nunca me imaginé. A veces me encuentro una persona y ella me conecta para que le llevemos la comunión. A veces personas que no querían comulgar, ya viejitos, y finalmente se da. O sea, son situaciones, y no nada más aquí en esta ciudad, sino fuera de la ciudad, como que hay conexión. Y yo digo, pienso, ¿cómo le hará Dios para hacer todas estas conexiones de llegar a donde Él quiere? Y antes de que la persona fallezca, ¿no? Eso, yo tengo esa experiencia, no sé cómo decir, me llega, me subyuga y digo, qué grande eres Dios, ¿no? Es un misterio para mí eso. También hoy en la mañana en misa, a mí me ayudó mucho en la etapa iluminativa, cuando el padre estaba explicando, ¿no? El Evangelio, él decía del joven que resucitó Jesús y cómo al resucitar hablaba, ¿no? Y dice, un muerto no habla. Por eso necesitamos tener vida, vivir vivos, no estar muertos en vida para poder expresar, hablar, etcétera, etcétera.
hablar de la dignidad de hijos de Dios. Yo sentí que el Padre fue muy profundo, de manera que cuando llegó la consagración, se pude experimentar pues esta experiencia mística, ¿sí? A veces son aspectos exteriores, pero ahorita que está diciendo de la etapa iluminativa, cómo me fue conduciendo al momento de la consagración también. Y eso es, hermanito, gracias. Gracias, Yuche, por tu comentario, muy, muy bueno, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Un último comentario que quieran hacer? Virgelia. Solamente para darle gracias al hermano Wilson por su tema, por compartir estos 3 puntos, ¿verdad? Que no los escuchamos tal vez muy seguido. Que dijo usted, el purgativo, el iluminativo, ¿verdad? Y olvidé el nombre del otro punto, pero es muy hermoso combinar la lectura, que es el iluminativo. Desde el principio ya nos vamos preparando, ¿verdad? Que aunque a veces pecadores, ¿verdad? Que somos, como Dios nos ama y nos acoge a través de este gran misterio y nos hace ese llamado a participar en la Santa Misa a través de ser ministros de Eucaristía, a través de leer la palabra y usted me da mucha luz en el sentido de que cuando somos ministros de extraordinarios de la Eucaristía y podemos también compartir la palabra de Dios cuando se leen las lecturas, el Salmo, y al escuchar la homilía, ¿verdad? Cómo se conecta y puede uno vivir esa experiencia. Y es una gran bendición de Dios cuando Dios nos hace ese llamado y nos ama, ¿verdad? Nos ama y nos permite servirle, ¿verdad? Y por eso pues le doy gracias a Dios por este tema tan iluminativo para cada uno de nosotros, porque es de mucha bendición para nosotros y hay muchos momentos de paz, de tranquilidad que Dios nos da a través de este santo sacramento y que se combinan la confesión, la Eucaristía, la lectura, nos ilumina, ¿verdad? Y nos da mucha paz interior en momentos difíciles. También Dios nos da mucha paz a través de la visita al Santísimo. También hay mucha conexión en todo esto para cada uno de nosotros y experimentarla y vivirla. No lo puedes explicar, pero el poder sentirla, el poder vivirla te da mucha paz interior. Exacto. En medio de la tormenta, ¿verdad? Muchísimas gracias, hermano. Gracias, Virgelia, por el comentario. Muy bueno, exacto. Gracias, Padre. Me gustaría añadir solamente que, como dijo el hermano al principio, la palabra mística es universal, no es ni siquiera religiosa, es algo antropológico, es del hombre. Sin embargo, creo que nosotros, los seguidores de Jesús de Nazaret, hemos adoptado y elaborado algo que se llama mística cristiana, que es aquello que viene del misterio de Dios y impacta nuestra vida y provoca experiencias en nosotros. Y digo esto porque creo que algunas de sus preguntas y de sus inquietudes, especialmente al comparar los términos, fluctuaban entre eso, ¿verdad? Y pues me parece que es importante que también sepamos que en la fe que nosotros practicamos existe una mística elaborada sobre el misterio de Dios, que es la mística cristiana. Además de haber una mística general, como hay una espiritualidad general, universal, hay una espiritualidad cristiana y también una mística cristiana.